En su lecho de muerte, mi abuelita de 104 años pidió que todos sus nietos se reunieran. Quería saber a qué se dedicaba su descendencia antes de partir al más allá. Soy médico cirujano y me siento orgulloso de eso, pero de repente mi prima que trabaja en 0NLYF4NS empezó a decir que ella es mejor que todos nosotros. Estaba sosteniendo un tensiómetro junto a una mujer de 104 años cuando un termo fluorescente con un enlace a una página para adultos casi me vuela las gafas. Al lado de la camilla, mi prima se acomodaba un escote imposible mientras le ponía capturas de pantalla de transferencias bancarias a una anciana que apenas lograba distinguir las sombras del techo. Llevo 6 años abriendo cavidades abdominales bajo presión extrema, pero jamás imaginé el nivel de surrealismo que presenciaría aquella noche en la habitación familiar. Llevo 6 años ejerciendo como cirujano general en un hospital de alta complejidad, una carrera que prácticamente consumió mis 20 entre guardias interminables, café frío y pasillos iluminados por tubos fluorescentes. Cada procedimiento quirúrgico me enseñó que la compostura y la precisión son las únicas herramientas reales frente al desastre inminente. Mi familia siempre entendió ese sacrificio, valorando las cenas a las que llegaba tarde con ojeras pronunciadas pero con la satisfacción de haber mantenido con vida a alguien en la mesa de operaciones. Ese respeto mutuo era el pegamento invisible que nos mantenía unidos a través de las generaciones. Por eso, cuando nos convocaron a la casa matriz, nadie dudó en cancelar sus compromisos laborales de inmediato. La abuela Jennifer representaba el núcleo de toda nuestra historia familiar, habiendo alcanzado la asombrosa edad de 104 años con una lucidez que desafiaba cualquier estadística médica. Su salud se había ido apagando de forma natural durante las últimas semanas, transformando su habitación en un espacio sereno donde el tiempo parecía correr más despacio. Sus manos arrugadas conservaban una calidez reconfortante que solía apaciguar cualquier discusión entre primos durante las festividades navideñas. Todos sabíamos que su ciclo vital estaba concluyendo, pero el ambiente no era de tragedia desgarradora, sino de un agradecimiento profundo y solemne. Ella nos había criado bajo la premisa de que el trabajo honesto y la discreción constituían la verdadera nobleza humana. Aquella tarde, el llamado de la abuela Jennifer fue muy claro al pedir que toda su descendencia directa se reuniera alrededor de su lecho. Quería escuchar por última vez la voz de cada uno de sus nietos, preguntándonos a qué dedicábamos nuestros días para marcharse con la tranquilidad de que dejaba personas de bien en el mundo. El aroma a lavanda y el murmullo de las oraciones en voz baja creaban una atmósfera casi sacra dentro de la estancia. Éramos unos 12 parientes sentados en sillas plegables o de pie contra los armarios de roble antiguo, esperando pacientemente nuestro turno para acercarnos a la cabecera. La dignidad con la que la anciana enfrentaba su propia fragilidad nos obligaba a mantener un comportamiento intachable. Mi prima Chloe fue una de las primeras en aproximarse con una sonrisa suave y los ojos ligeramente enrojecidos. Chloe se desempeña como abogada corporativa en una firma respetable, manejando contratos mercantiles con una ética intachable que siempre llenó de orgullo a la familia. Se inclinó sobre las sábanas de hilo y le explicó con extrema dulzura cómo asesoraba a pequeñas empresas familiares para proteger sus patrimonios frente a litigios abusivos. La abuela le acarició los nudillos con debilidad, murmurando que la justicia y la sensatez eran dones que debían cuidarse como el oro más puro. Fue un instante de conexión genuina que provocó suspiros de ternura entre los tíos presentes. Cuando llegó mi turno, me arrodillé junto a la cama sintiendo el peso de mi bata médica doblada sobre el antebrazo. Le conté en un tono pausado y sereno sobre las cirugías de trauma que había completado durante la semana, resumiendo la complejidad técnica en términos sencillos sobre ayudar a que otros regresaran a casa con sus hijos. La abuela Jennifer abrió lentamente los ojos, apretó mi pulgar con la poca fuerza que le quedaba y me susurró que mis manos bendecidas eran una extensión del servicio hacia los demás. Sentí una profunda satisfacción profesional al notar que mis desvelos tenían un significado pleno para la mujer que me vio dar mis primeros pasos. El silencio respetuoso de la sala reforzaba la solemnidad de aquella despedida programada. Nuestra prima Karen, por el contrario, siempre había manejado una noción bastante distorsionada de la notoriedad y la convivencia. Hacía un par de años había comenzado a crear contenido para adultos en plataformas digitales por suscripción, una actividad que la familia decidió no juzgar mientras se mantuviera en el ámbito privado de su vida adulta. El problema real no era el origen de sus ingresos, sino su necesidad patológica de convertir cada reunión de fin de año en una pasarela de arrogancia desmedida. Nos habíamos acostumbrado a tolerar sus comentarios pasivo-agresivos sobre nuestros automóviles utilitarios porque asumíamos que la inmadurez financiera era solo una etapa pasajera que el tiempo corregiría. Desafortunadamente, la falta de límites suele fermentar monstruos de vanidad imposibles de controlar. El clima de paz se fragmentó de golpe cuando la puerta de madera maciza se abrió de par en par contra la pared con un estruendo seco. Karen ingresó a la habitación iluminada por velas con unas gafas de sol oscuras de montura dorada, un abrigo sintético fosforescente y un termotérmico que llevaba impreso en letras enormes el enlace directo a su cuenta de contenido explícito.
Ni siquiera se tomó la molestia de saludar a los tíos que sollozaban en la esquina ni de modular su volumen de voz al notar el estado terminal de la abuela. Su presencia desentonaba de manera grotesca con el cuadro íntimo que habíamos preservado con tanto celo durante horas. Caminó a paso firme hacia el centro de la estancia como si estuviera encabezando una alfombra roja improvisada en un motel de carretera. Sin mediar palabra de afecto hacia la moribunda, Karen soltó una carcajada estridente y nos miró a Chloe y a mí con un desprecio absoluto. Comenzó a vociferar que éramos una manada de asalariados mediocres que desperdiciaban su juventud recolectando migajas de horarios de oficina y turnos hospitalarios mal pagados. Aseguró que su tiempo valía miles de dólares por minuto y que le parecía patético ver cómo intentábamos impresionar a una anciana con títulos universitarios que no servían para comprar un yate. Los parientes se quedaron petrificados ante la violencia verbal de su monólogo, incapaces de procesar semejante despliegue de ordinariez en un momento tan delicado. Acto seguido, sacó un teléfono móvil con funda de pedrería y lo colocó a escasos 5 centímetros de la nariz de la abuela Jennifer. Comenzó a deslizar a toda prisa capturas de pantalla de saldos bancarios internacionales, intercaladas sin ningún pudor con fotografías suyas en lencería diminuta tomadas en hoteles de dudosa categoría. Le gritaba a la anciana que abriera los ojos para que viera quién era la verdadera ganadora de la estirpe, la única millonaria legítima que no dependía de la caridad ni de sueldos estatales. La abuela intentaba apartar la cabeza con movimientos torpes, visiblemente aturdida por los destellos luminosos de la pantalla y los gritos ensordecedores que retumbaban en su oído. La escena alcanzó la cúspide de la indecencia cuando Karen encendió la cámara frontal del dispositivo para iniciar una grabación en vivo destinada a sus seguidores de redes sociales. Comenzó a balancearse en un baile vulgar al costado del respirador portátil, posando con labios exagerados mientras enfocaba el rostro demacrado de la abuela bajo el pretexto de documentar su último adiós millonario. El monitor de signos vitales comenzó a emitir un pitido irregular y acelerado que delataba una severa crisis de estrés en el frágil corazón de la anciana. La respiración de mi abuela se volvió entrecortada, perdiendo el poco color que conservaban sus mejillas ante el asalto sensorial al que estaba siendo sometida. En ese instante, mi entrenamiento como cirujano neutralizó cualquier impulso visceral de confrontación física. Aparté suavemente el brazo de Karen sin mirarla a la cara, interpuse mi espalda para bloquear la lente de su teléfono y ajusté la cánula de oxígeno con movimientos mecánicos y certeros. Le tomé el pulso radial a la abuela, indicándole a mi tío que redujera la iluminación ambiental y sostuviera su mano izquierda para transmitirle calma. Mantuve un silencio sepulcral ante las burlas continuas de Karen, quien me acusaba de ser un doctor frustrado y cobarde por no atreverme a responderle a su nivel económico. Mi único objetivo operativo era evitar que mi abuela falleciera en medio de una taquicardia provocada por la histeria de una desquiciada. Karen se marchó del recinto unos minutos más tarde, bufando con fastidio porque el ambiente según ella olía a pobreza y fracaso generacional. Una vez que la puerta se cerró tras sus tacones, logré estabilizar los parámetros fisiológicos de la abuela, permitiendo que recuperara una respiración rítmica y profunda. La habitación volvió a quedar en penumbra, recuperando el sosiego necesario para que la matriarca pudiera descansar sin sobresaltos. Mientras sostenía su mano derecha, utilicé mi mano izquierda para ingresar discretamente a la plataforma pública de Karen desde mi propio teléfono. Con la frialdad de quien cataloga muestras de laboratorio, descargué y respaldé en un servidor en la nube cada una de las historias y vídeos que ella acababa de subir ufanándose de su espectáculo. La abuela Jennifer falleció pacíficamente cerca de las 3 de la madrugada, rodeada de caricias silenciosas y con la dignidad intacta que nadie logró arrebatarle en sus instantes finales. Su partida nos dejó un vacío inmenso, pero también la certeza de que habíamos cerrado su ciclo vital con el mayor de los respetos clínicos y humanos. Al salir de la casa hacia el estacionamiento, contemplé el amanecer frío con una determinación absolutamente quirúrgica. No había gritado, no había insultado ni había roto ningún objeto durante la grotesca invasión de mi prima. Me prometí a mí mismo que cada segundo de humillación que mi abuela sufrió frente a esa pantalla sería cobrado con la precisión milimétrica de un bisturí legal en el momento exacto. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, hay que tener un nivel de miseria humana y desesperación por validación verdaderamente patológico para restregarle fotos en hilo dental y estados de cuenta a una mujer de 104 años en su lecho de muerte. Esa tipa no es millonaria de mente, es un agujero negro de atención que necesita terapia urgente. Menos mal que no perdiste los estribos, aunque se merecía que le estrellaran el teléfono contra la pared. Respuesta de OP, en el quirófano aprendes que si te alteras con el bisturí en la mano, el paciente se desangra. Romperle el teléfono solo le habría dado material para victimizarse en Internet y habría acelerado el colapso cardíaco de mi abuela. Mi prioridad fue estabilizar el ritmo respiratorio de la anciana y asegurarme de que cada historia que esa mujer subió quedara guardada en un archivo de alta resolución. Las deudas de honor no se cobran con berrinches, se cobran con documentación. Usuario Anónimo 2 dice, te aseguro que esa payasa no tiene ni un tercio del dinero que presumió en la pantalla del celular.
La gente que realmente maneja capital no entra pateando puertas para mostrar capturas de transferencias a sus parientes moribundos, los que hacen eso suelen estar ahogados en préstamos y tarjetas reventadas. Se nota a leguas que toda esa puesta en escena es puro humo para tapar un desastre financiero inminente. Respuesta de OP: tu diagnóstico empírico es bastante acertado y coincide con lo que suelo observar en personas con delirios de grandeza. La ostentación ruidosa suele ser el síntoma más claro de una bancarrota ética y material que tarde o temprano pasa la factura. Quien exhibe balances bancarios en público suele olvidar que esos mismos números dejan un rastro digital imborrable. El tiempo suele ser un auditor implacable cuando las luces del espectáculo se apagan. Actualización 1. Ha pasado 3 días desde la última actualización y el duelo familiar se transformó rápidamente en el escenario de un nuevo despropósito logístico. El funeral de la abuela Jennifer estaba programado para llevarse a cabo en la capilla del cementerio central, un lugar sobrio rodeado de cipreses antiguos donde esperábamos darle el último adiós en estricta intimidad. Toda la congregación vestía riguroso luto negro, manteniendo conversaciones en voz baja sobre los recuerdos de infancia que la matriarca nos había dejado. El ambiente de recogimiento era absoluto mientras el sacerdote preparaba el atril para iniciar las lecturas litúrgicas correspondientes. La serenidad del momento nos permitía procesar la pérdida con una resignación bastante madura. La paz del cortejo fúnebre fue brutalmente aniquilada por el rugido de un motor modificado que retumbó contra las paredes de piedra de la iglesia. Un automóvil convertible adquirido por leasing, pintado en un tono rosa fosforescente que lastimaba la vista, ingresó a la calzada peatonal a una velocidad totalmente inapropiada para el recinto. Del vehículo descendieron 2 sujetos corpulentos vestidos con trajes oscuros baratos y auriculares en espiral, asumiendo una postura de custodios presidenciales que rozaba el absurdo más absoluto. En el asiento trasero se puso de pie Karen, luciendo un vestido de tul semitransparente con pedrería brillante que parecía más adecuado para un club nocturno que para despedir a su abuela. Su entrada convirtió un acto solemne en un espectáculo de mal gusto. Apenas pisó el pavimento del atrio, Karen comenzó a despotricar a viva voz sobre la calidad estética del evento, asegurando que las coronas de flores parecían compradas en una tienda de descuento. Señalaba los lirios blancos y las cintas conmemorativas con desdén, afirmando ante sus 2 acompañantes que una familia con clase habría contratado floristas europeos para la ocasión. Varios asistentes mayores comenzaron a murmurar visiblemente incómodos, intentando no hacer contacto visual con la recién llegada para evitar un altercado mayor. Ella caminaba con pasos teatrales, mirando fijamente la pantalla de su teléfono mientras continuaba transmitiendo en directo para su comunidad digital. Mi tío Nicolás, un hombre de 70 años con afecciones cardíacas que había cuidado a mi abuela durante sus últimos 5 inviernos, se acercó a ella con lágrimas en los ojos. Con una voz temblorosa pero infinitamente educada, le suplicó a Karen que guardara compostura, que se quitara las gafas de sol y que respetara la memoria de la mujer que la había cargado en brazos cuando era niña. El tío Nicolás solo buscaba apelar a la mínima fibra de sensibilidad familiar que pudiera quedarle en el pecho. La respuesta que recibió, sin embargo, demostró que la vanidad de mi prima había erradicado cualquier vestigio de empatía humana. Karen soltó una carcajada burlona, metió la mano en su bolso de imitación de diseñador y extrajo un fajo grueso de billetes de baja denominación atados con una liga elástica. Con un movimiento despectivo del brazo, le arrojó el fajo directamente al pecho a mi tío Nicolás, haciendo que los billetes cayeran desparramados sobre la grava del sendero. A los gritos, le espetó que dejara de lloriquear como un indigente, que recogiera esa limosna para comprarse un traje que no pareciera de segunda mano y que dejara de avergonzarla en público. El anciano se quedó paralizado por el impacto emocional, tambaleándose ligeramente mientras miraba el suelo con una expresión de profunda humillación. Varios de mis primos apretaron los puños e hicieron el amago de avanzar para increpar a los custodios de Karen, pero di un paso al frente levantando la palma de mi mano para frenar cualquier intento de reyerta. Caminé despacio hacia la posición de mi tío, me arrodillé frente a él sobre la gravilla y comencé a recoger metódicamente cada uno de los billetes esparcidos por el suelo. No pronuncié una sola palabra, no levanté la vista hacia Karen ni mostré el menor signo de irritación en mi semblante. Mi actitud clínica y distante desconcertó momentáneamente a mi prima, quien esperaba una reacción explosiva que sirviera como contenido dramático para su transmisión. Una vez que hube recolectado el último papel moneda del suelo, me dirigí con paso firme hacia la caseta de la Administración Central del cementerio. Hablé directamente con el encargado de seguridad del recinto, informándole con precisión técnica que una persona no autorizada estaba alterando el orden público, interrumpiendo un servicio religioso con guardias armados y poniendo en riesgo la integridad de adultos mayores. El administrador no dudó un segundo al observar el panorama y despachó de inmediato al personal de control para exigir el desalojo inmediato del vehículo y sus ocupantes. El protocolo institucional comenzó a ejecutarse sin necesidad de que la familia se rebajara a un intercambio de insultos.
Al verse rodeada por el personal de seguridad uniformado que le ordenaba apagar los dispositivos y abandonar la calzada peatonal, Karen perdió los estribos por completo. Comenzó a gritar hacia su teléfono móvil que su familia la envidiaba por ser una mujer empoderada e independiente que no encajaba en su mentalidad retrógrada. Subió al convertible azotando la puerta trasera mientras instruía a su chofer que acelerara a fondo para demostrar su desprecio hacia los presentes. El cortejo fúnebre observaba en silencio cómo la maquinaria de la soberbia intentaba fabricar una salida triunfal sobre un terreno que no le pertenecía. El desenlace de su escape, sin embargo, no contó con la estrechez del sendero delimitado por macizos ornamentales de la época colonial. El conductor del vehículo, notablemente nervioso por los gritos histéricos de Karen y la presencia de los guardias, realizó una maniobra en reversa demasiado apresurada. La parte trasera del convertible rosa impactó de lleno contra una enorme jardinera de granito macizo, produciendo un crujido estruendoso que resonó por todo el camposanto. El parachoques de fibra de vidrio quedó completamente destrozado en el suelo, soltando pedazos de plástico y cables de las luces traseras sobre el césped. Desde el interior del auto se escucharon los chillidos enfurecidos de Karen al darse cuenta de que el vehículo era rentado y que el choque había quedado registrado de manera impecable en su propia transmisión en vivo. El chofer tuvo que maniobrar lentamente hacia adelante, arrastrando los restos metálicos del escape mientras salían a trompicones por la puerta principal del cementerio. Ninguno de los familiares presentes se rió a carcajadas ni aplaudió el incidente, simplemente permanecimos inmóviles, observando cómo la realidad le propinaba un recordatorio mecánico sobre la física elemental. El resto del funeral transcurrió con la solemnidad y el respeto que la abuela Jennifer siempre mereció. Esa misma noche, me reuní en la sala de mi departamento con mi prima Chloe para organizar el material que habíamos acumulado en las últimas 72 horas. Coloqué sobre la mesa de centro el fajo de billetes arrojados, procediendo a contarlos y catalogarlos dentro de un sobremanila que sellé con cinta adhesiva y rotulé con la fecha y hora exactas del suceso. Chloe abrió su computadora portátil para redactar un informe formal solicitando las grabaciones de las cámaras de seguridad del cementerio, las cuales mostraban con nitidez el lanzamiento del dinero y el posterior choque vehicular. Teníamos claro que la hostilidad de Karen no terminaría allí, y la mejor defensa siempre consiste en tener los hechos perfectamente indexados. Nos sentamos a tomar un té negro mientras revisábamos los respaldos de vídeo que continuaban alojados de forma segura en mis servidores privados. Chloe remarcó que las acciones de Karen estaban cruzando la línea de la mera impertinencia familiar para adentrarse en terrenos de violencia psicológica y alteración del orden debidamente tipificados. Coincidimos en que no gastaríamos energía en discusiones telefónicas ni en contestar los mensajes venenosos que ella comenzaba a enviar al grupo familiar de mensajería. Nos limitaríamos a observar sus siguientes pasos con la calma de un ajedrecista que sabe que el adversario está cometiendo errores no forzados en cada jugada. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, el karma del parachoques destrozado en plena transmisión en vivo es cine puro. La tipa va de millonaria intocable en un auto alquilado y termina pagando el deducible del seguro por no saber manejar en reversa frente a una jardinera colonial. Me imagino la cara de los guardias del cementerio viendo cómo el convertible rosa dejaba los pedazos de plástico tirados en la entrada mientras ella seguía fingiendo glamour. Respuesta de OP. El sonido del plástico quebrado contra la piedra de granito tuvo una resonancia casi terapéutica en medio de tanta tensión. Ver cómo su escape triunfal se transformaba en un problema mecánico con la empresa de arrendamiento financiero fue una lección básica de física aplicada. A veces no hace falta intervenir cuando la propia desesperación del otro se encarga de diseñar el obstáculo perfecto. Guardamos una copia de su transmisión original por si el seguro necesitaba testigos presenciales del impacto. Usuario Anónimo 2 dice, lo que le hizo al pobre tío Nicolás tirándole billetes al pecho me parece una de las bajezas más repugnantes que he leído en mucho tiempo. Hay que ser una persona completamente vacía y podrida por dentro para humillar a un adulto mayor en el funeral de su propia madre solo para presumir dinero sucio. Me parece increíble que hayas tenido la sangre fría de agacharte a recoger la plata sin partirle la cara a sus guardaespaldas de pacotilla. Respuesta de OP. Responder con violencia física solo habría validado su narrativa de que la familia estaba resentida por su supuesto éxito económico. Cada billete que recogí del suelo fue debidamente desinfectado, contado y archivado dentro de un sobre de custodia con un registro horario exacto. En un procedimiento formal, un insulto se lo lleva el viento, pero un sobresellado con dinero arrojado y respaldado por grabaciones de seguridad se convierte en una prueba documental irrefutable de hostigamiento. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización y el conflicto familiar se trasladó formalmente al terreno de la legalidad patrimonial. Recibimos la notificación formal para comparecer en la Notaría Pública número 14, donde se procedería a la lectura y apertura del testamento cerrado que la abuela Jennifer había depositado años atrás. Karen se presentó puntualmente en la sala de juntas del recinto notarial, luciendo un conjunto sastre llamativo y una actitud de suficiencia absoluta que incomodaba a los presentes.
Se sentó a la cabecera de la mesa sin que nadie se lo ofreciera, dando por sentado que su estatus de celebridad digital obligaría al resto de la familia a plegarse ante sus exigencias. Durante los minutos previos a la llegada del notario, no paró de insinuar que la casa de campo familiar le pertenecía por derecho propio para establecer su nuevo estudio de grabación. El notario titular, un profesional de edad avanzada y semblante adusto, ingresó al recinto y procedió a verificar la identidad de todos los herederos con una lentitud casi ceremonial. Tras romper los sellos de seguridad del sobrelacrado, comenzó a dar lectura en voz alta a las disposiciones testamentarias redactadas por mi abuela. La atmósfera se volvió densa a medida que las cláusulas avanzaban, describiendo la repartición equitativa de los bienes inmuebles y ahorros entre los nietos que habían demostrado rectitud y respeto a lo largo de su vida. La sonrisa de superioridad de Karen comenzó a desvanecerse conforme su nombre no aparecía en ninguna de las asignaciones principales. La sorpresa se transformó en estupor absoluto cuando el notario llegó a la cláusula especial número 7 del documento oficial. Con voz pausada y clara, leyó la disposición donde la abuela Jennifer desheredaba expresamente a Karen por actos de indignidad y falta de piedad filial manifiesta, citando su conducta disruptiva recurrente. El texto estipulaba que todos los derechos que pudieran corresponderle quedaban anulados y redistribuidos a partes iguales entre Chloe, mi persona y los primos que mantuvieron el cuidado familiar. El silencio que siguió a la lectura de ese párrafo fue tan pesado que solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado de la oficina. Karen se puso de pie de un salto, con el rostro desencajado por la furia y la respiración totalmente agitada ante la mirada impávida del notario. Comenzó a gritar que el documento era un fraude orquestado, acusando al funcionario público de haberse vendido por unos miserables centavos a un grupo de parientes muertos de hambre. Antes de abandonar la sala de juntas a zancadas, descargó su frustración propinándole una patada violenta a una papelera metálica ubicada en el pasillo, esparciendo papeles por todo el suelo ante la vista atónita de los clientes que esperaban turno. El oficial de la notaría procedió de inmediato a levantar un acta de hechos sobre el incidente de desacato y alteración del orden. La rabieta notarial no tardó en escalar hacia los tribunales formales apenas 5 días después del bochorno. Chloe y yo fuimos formalmente notificados de una demanda civil interpuesta por Karen, en la que nos acusaba formalmente de manipulación mental, coacción testamentaria y aprovechamiento indebido de la senilidad de la abuela. En el libelo de la demanda, su abogado argumentaba que nosotros habíamos aislado a la anciana en sus últimos meses para obligarla a firmar un testamento nulo bajo presión psicológica. Karen exigía la anulación total del instrumento público y la entrega inmediata de la administración judicial de la casa de campo a su favor. Para neutralizar semejante aberración jurídica sin caer en un desgaste emocional innecesario, recurrí de inmediato a mis archivos clínicos y a la red hospitalaria. Adjunté al expediente de respuesta una serie de evaluaciones neurocognitivas completas que 2 neurólogos independientes le habían practicado a mi abuela apenas 2 semanas antes de su deceso. Los reportes demostraban que la señora Jennifer conservaba una orientación temporoespacial impecable y una capacidad volitiva del 100% al momento de ratificar sus disposiciones legales. La evidencia médica constituía una muralla impenetrable contra cualquier teoría infundada de demencia senil o coacción física. El único inconveniente procesal derivado de esta maniobra temeraria fue la decisión preventiva que adoptó el juzgado de primera instancia. Conforme a las normas procesales locales, el juez instructor ordenó una congelación temporal de todos los trámites de adjudicación y posesión de la herencia mientras se desahogaban las pruebas periciales de las partes. Esta medida cautelar nos generó un retraso sumamente fastidioso, obligándonos a postergar las obras de mantenimiento que la casa de campo requería con urgencia para evitar su deterioro. Karen utilizó esta traba legal para publicar vídeos en sus plataformas celebrando que supuestamente nos tenía acorralados contra la pared. Sin embargo, mi prima Chloe conocía a la perfección los resortes procesales para revertir la presión sobre los demandantes temerarios. Aprovechando que la demanda civil de Karen pretendía congelar un patrimonio evaluado en cientos de miles de dólares mediante alegaciones dudosas, Chloe radicó una moción exigiendo la fijación de una fianza de solvencia procesal obligatoria. La ley mercantil y civil estipulaba que quien interpone una medida cautelar de esa magnitud debe garantizar con fondos líquidos los posibles daños y perjuicios económicos derivados de la paralización de los bienes. La jugada legal obligaba a Karen a demostrar formalmente su músculo financiero ante la autoridad judicial. El juzgado acogió la solicitud de Chloe en todos sus términos y le otorgó a la parte actora un plazo perentorio de 10 días hábiles para acreditar su solvencia económica mediante estados de cuenta auditados y declaraciones de ingresos bajo juramento. Para mantener con vida su litigio millonario y sostener las medidas cautelares, Karen no tenía otra opción que destapar la totalidad de su flujo financiero ante los ojos del tribunal. Lo que ella consideraba una simple formalidad para humillarnos con sus supuestas riquezas se convirtió en una trampa de la que no podría escapar con discursos de Internet. La soberbia suele ser el peor consejero cuando se enfrenta a un marco normativo estructurado con rigor.
En lugar de consultar a un contador público especializado en derecho tributario, Karen asumió que presentar cifras astronómicas deslumbraría al magistrado y aceleraría una resolución favorable a su favor. Sus abogados, cobrando honorarios exorbitantes por hora, se limitaron a incorporar al expediente judicial todo el material financiero bruto que ella les entregó en carpetas impresas. Nosotros nos limitamos a esperar pacientemente a que los plazos procesales se cumplieran sin mover un solo dedo fuera del tribunal. Durante los días posteriores a la entrega de esos documentos, la calma reinó en nuestra rutina laboral mientras el expediente pasaba a los despachos de sustanciación judicial. Yo continué realizando mis cirugías programadas con la concentración habitual, sabiendo que la verdad médica que habíamos respaldado era incuestionable. Chloe revisaba periódicamente las actuaciones procesales desde su oficina, anotando cada contradicción menor que los representantes de Karen cometían en sus escritos de trámite. El tablero estaba completamente dispuesto y solo restaba que la propia inercia de la contraparte terminara de sellar su destino. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, hay que tener un cerebro microscópico para demandar por manipulación testamentaria a un cirujano general y a una abogada corporativa. ¿Qué pensaba esta mujer? ¿Que un par de historias en redes sociales y un abogado de traje brillante iban a pesar más que las evaluaciones neurológicas firmadas y el Código Civil? Se metió solita en la boca del lobo legal sin tener la más mínima idea de dónde estaba parada. Respuesta de OP. La arrogancia extrema suele generar una ceguera cognitiva muy severa donde la persona cree que su voluntad digital está por encima de las leyes científicas y procesales. Pensó que un legajo lleno de adjetivos rimbombantes intimidaría a dos profesionales acostumbrados a trabajar con protocolos estrictos y evidencias verificables. Cuando llevas a un tribunal reportes médicos certificados con pruebas de orientación lúcida, las fantasías de manipulación se evaporan en el primer párrafo de contestación. Usuario anónimo 2 dice, me dio demasiada risa la escena de Karen pateando una papelera metálica en plena notaría pública. Parece una escena sacada de un reality show decadente de principios de los 2000 donde la villana no sabe cómo manejar que no es el centro del universo. Lo mejor de todo es que el notario le levantó un acta por el numerito, esa mujer es una máquina incansable de generar pruebas en su propia contra. Respuesta de OP, su absoluta falta de control de impulsos siempre fue nuestro mejor aliado estratégico a lo largo de todo este proceso. Cuando alguien decide desquitarse físicamente contra el mobiliario de una oficina pública frente a testigos y secretarios judiciales, solo está redactando el prólogo de su propia descalificación legal. Nosotros no tuvimos que levantar la voz ni una sola vez, el acta notarial describió su hostilidad con un detalle burocrático que ningún juez pasaría por alto. Actualización 3. Ha pasado 3 meses desde la última actualización y el castillo de naipes financiero que Karen había construido comenzó a derrumbarse con una rapidez demoledora. El juez de la causa civil convocó a una audiencia especial para revisar la documentación aportada por la demandante en cumplimiento de la fianza de solvencia procesal exigida por Chloe. En su desesperada necesidad de aparentar un poderío económico invencible, Karen había adjuntado al expediente judicial cientos de páginas con los reportes brutos de ingresos generados por sus plataformas de suscripción digital durante los últimos 4 años. Las cifras que ella misma firmó bajo juramento sumaban varios cientos de miles de dólares en transferencias internacionales directas. El problema catastrófico para su causa radicaba en que esos ingresos brutos jamás habían sido reportados en sus declaraciones anuales de impuestos ante la Agencia Tributaria Nacional. Para solicitar beneficios sociales y declarar insolvencia en otros rubros comerciales personales, Karen había venido declarando ingresos mínimos equivalentes al salario básico legal. Al colocar sus métricas reales en un expediente de orden público con su propia rúbrica, le entregó en bandeja de plata a la justicia la evidencia documental de una discrepancia fiscal monstruosa. El magistrado del caso no necesitó ser un experto hacendario para detectar la flagrante irregularidad contable que saltaba a la vista en la primera comparación de anexos. La resolución judicial fue fulminante y no dejó margen alguno para la apelación táctica. El juez desestimó de plano la demanda de nulidad de testamento por absoluta falta de sustento probatorio, ratificando la plena validez de las evaluaciones neurológicas que presentamos y confirmando la legalidad de la última voluntad de la abuela Jennifer. Además, por haber actuado con evidente temeridad procesal, le impuso a Karen la condena al pago de la totalidad de las costas judiciales y los honorarios profesionales devengados por la defensa de Chloe. La derrota civil era total y contundente, pero lo peor estaba por venir desde los canales oficiales del Estado. En el último párrafo de la sentencia interlocutoria, el magistrado ordenó remitir de oficio copias certificadas de todo el expediente financiero al Departamento de Delitos Económicos de la Fiscalía Tributaria. La justicia penal abrió de inmediato una investigación formal en contra de Karen por presunta evasión fiscal agravada, fraude procesal y falsedad en declaraciones públicas. La noticia cayó como una bomba dentro de su propio equipo legal. El costoso bufete de abogados que la representaba presentó su renuncia irrevocable esa misma tarde,
tras enterarse de que las cuentas bancarias de su clienta estaban por ser objeto de una orden judicial de congelamiento preventivo por parte del fisco. Como si el panorama no fuera lo suficientemente ruinoso para ella, una coincidencia sumamente dañina vino a golpear la única fuente real de sus ingresos. Apenas una semana después de la sentencia, la totalidad de sus paquetes de fotografías y vídeos de contenido para adultos fue filtrada y publicada masivamente en foros públicos de acceso gratuito por Internet. Al perder la exclusividad de su material digital, la masa de suscriptores que pagaban sus mensualidades canceló sus cuentas de forma masiva, provocando que su facturación recurrente cayera prácticamente a cero en cuestión de 7 días. La base entera sobre la que sostenía su estilo de vida se disolvió en el aire digital. La cereza del pastel de su descalabro cotidiano ocurrió una tarde de viernes en una avenida principal de la ciudad, en un evento que varios transeúntes se encargaron de documentar. La policía de tránsito y los agentes de cobranzas judiciales interceptaron el convertible deportivo que Karen conducía, ejecutando una orden de inmovilización y embargo por cuotas de arrendamiento vencidas durante más de 4 meses. Karen descendió del vehículo fuera de sí, colocándose frente al capó para intentar impedir que la grúa enganchara el automóvil mientras sostenía su teléfono en alto transmitiendo un vídeo en vivo. Con la voz completamente quebrada y un llanto histérico que contrastaba con su habitual arrogancia, gritaba ante sus escasos espectadores que todo se trataba de un complot siniestro organizado por su familia envidiosa y las autoridades corruptas. Los oficiales de tránsito, actuando con una paciencia admirable, colocaron los sellos de retención en las puertas del auto y procedieron a remolcarlos sin prestar la menor atención a sus amenazas de demandas internacionales. Karen quedó parada sobre la acera con una bolsa de plástico en la mano, rodeada de curiosos que grababan el espectáculo con sus propios teléfonos para compartirlo en redes locales. Chloe y yo nos enteramos de los pormenores a través de las notificaciones oficiales que el juzgado nos enviaba para la liquidación de nuestras costas ganadas. Nos reunimos en la notaría para firmar finalmente la adjudicación definitiva de la casa de campo, cuyo trámite había quedado completamente desbloqueado tras la sentencia firme. El ambiente entre nosotros era de un alivio sereno, habíamos navegado el temporal sin pronunciar una sola palabra ofensiva y dejando que el propio sistema procesal hiciera su trabajo de limpieza. La casa de la abuela Jennifer estaba por fin a salvo de cualquier intento de despojo material. Esa noche revisé por última vez la carpeta digital donde guardaba los respaldos de sus agresiones iniciales en el lecho de muerte de mi abuela. La causalidad de los hechos había operado con una exactitud matemática aterradora. Cada paso en falso que dio mi prima nació de su necesidad patológica de alardear de un poder que no tenía bases sólidas. No sentí euforia ni deseos de burlarme públicamente de su desgracia, pues el ejercicio médico me enseñó a observar los desenlaces fatales con distancia profesional. El expediente estaba cerrado en el fuero familiar y el resto de su deuda quedaba en manos de los auditores del Estado. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, entregar voluntariamente las pruebas de tu propia evasión fiscal a un juez civil solo por querer presumir que ganas cientos de miles de dólares en un papel judicial. Es que ni al guionista más retorcido se le ocurriría semejante nivel de autosabotaje y estupidez supina. Karen se cavó su propia tumba financiera, le puso flores de plástico encima y se acostó solita dentro con transmisión en directo incluida. Respuesta de OP. Fue una demostración magistral de cómo la vanidad desmedida anula cualquier capacidad básica de razonamiento lógico. Nosotros jamás le pedimos que mostrara sus balances ocultos, fue la ley la que le exigió garantizar solvencia y fue su propio ego el que la empujó a firmar cada foja del anexo tributario sin medir el impacto penal. Cuando una persona está tan obsesionada con deslumbrar al resto, suele olvidar que los jueces leen los números con calculadoras oficiales y no con filtros de Internet. Usuario anónimo 2 dice, declaro oficialmente a la autoridad tributaria y a la grúa de tránsito como los verdaderos héroes no reconocidos de esta maravillosa historia. Ver cómo le embargan el convertible deportivo por cuotas impagas mientras ella grita que la familia le hizo brujería legal es el cierre más poético que he visto en años. Se le acabó la fiesta de la noche a la mañana gracias a su propia boca floja. Respuesta de OP. Las instituciones recaudatorias no entienden de narrativas de Internet ni de seguidores virtuales, simplemente cotejan entradas bancarias con declaraciones juradas y aplican la normativa vigente. La retención del vehículo fue solo la consecuencia natural de pretender sostener un tren de vida ficticio mediante compromisos financieros que dependían de un negocio sin cimientos sólidos. La realidad material siempre termina cobrando sus facturas con una puntualidad quirúrgica implacable. Actualización 4. Ha pasado 6 meses desde la última actualización y el polvo levantado por el huracán judicial terminó de asentarse por completo en nuestras vidas. Me encontraba en la planta baja del hospital terminando de firmar las altas médicas de mis pacientes de la jornada matutina, con el estetoscopio colgado al cuello y la mente puesta en las cirugías reconstructivas del día siguiente. La rutina hospitalaria continuaba con su flujo incesante de camillas, enfermeras diligentes y familiares que aguardaban con paciencia en los pasillos de recepción.
Era una tarde fría y tranquila, de esas en las que el trabajo metódico brinda una sensación de paz sumamente reconfortante. Al acercarme a las puertas automáticas de cristal de la salida principal para tomar un poco de aire fresco, una figura andrajosa emergió de detrás de una de las columnas del vestíbulo. Una mujer con un abrigo de lana visiblemente descolorido, zapatos deportivos rotos y un maquillaje corrido que intentaba ocultar unas ojeras profundas se interpuso en mi camino. Me tomó un par de segundos procesar que la persona demacrada que tenía frente a mí, desprovista de extensiones, joyas falsas y filtros digitales, era mi prima Karen. Su postura corporal había perdido todo rastro de aquella arrogancia insolente con la que solía irrumpir en los recintos familiares. Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Karen cayó de rodillas sobre el piso de granito del hospital, juntando las manos en un gesto de súplica desesperada ante la mirada atónita de los pacientes que pasaban por el lugar. Con la voz entrecortada por un llanto genuino y desordenado, comenzó a implorarme que la ayudara con un préstamo de emergencia para poder pagar el alquiler de una habitación compartida en un suburbio peligroso de la periferia. Me confesó atropelladamente que el fisco le había embargado todas las cuentas bancarias, que sus plataformas estaban cerradas definitivamente por las investigaciones penales y que ni siquiera tenía dinero para costear el transporte público de regreso. La miré desde mi estatura con la misma frialdad analítica con la que evalúo una placa radiográfica en el quirófano. En mi mente no había odio, pero sí un recuerdo nítido e imborrable de sus risas estridentes frente al rostro agónico de la abuela Jennifer y el desprecio visceral con el que le arrojó los billetes al pecho a mi tío Nicolás en el cementerio. La vi temblar en el suelo, esperando que la culpa familiar o la compasión fraternal me hicieran sacar la billetera para rescatarla del abismo que ella misma se había encargado de construir centímetro a centímetro. La memoria clínica no olvida el origen del daño cuando el síntoma se vuelve crónico por negligencia propia. Sin elevar el tono de voz y manteniendo las manos guardadas en los bolsillos de mi bata médica, la interrumpí de manera seca y pausada. Le recordé, palabra por palabra, aquella tarde en que nos calificó de asalariados mediocres por dedicar nuestra vida a profesiones disciplinadas que no generaban lujos instantáneos. Le expliqué que precisamente porque los asalariados cuidamos cada centavo con esfuerzo honesto y pagamos nuestros impuestos al día, no teníamos presupuesto disponible para subsidiar las deudas penales de quienes se creyeron superiores a las normas de convivencia más básicas. Sus lágrimas se congelaron al comprender que no encontraría ninguna debilidad emocional en mi postura. Me acerqué al mostrador de información de la entrada, tomé un folleto impreso que la administración del hospital tenía pegado sobre vacantes abiertas para personal de limpieza y mantenimiento nocturno, y se lo entregué en la mano mientras continuaba arrodillada. Le sugerí con total serenidad que postulara a ese empleo formal para que pudiera experimentar por primera vez la dignidad de ganarse el sustento diario con el sudor de su frente y sin necesidad de degradarse en una pantalla. Acto seguido, le hice una señal discreta a los dos guardias de seguridad privada de la entrada principal, indicándoles con educación que la señora requería ser escoltada con calma fuera del perímetro de las instalaciones médicas. Karen se puso de pie arrastrando los pies, guardó el folleto arrugado en su bolsillo y se marchó custodiada por el personal de seguridad sin emitir un solo reclamo adicional. La vi cruzar la reja exterior y perderse en la multitud que esperaba el autobús urbano bajo una llovizna persistente, cargando con el peso absoluto de sus malas decisiones. No sentí remordimiento alguno al darme la vuelta y retomar el camino hacia el ascensor del hospital para continuar con mis responsabilidades profesionales. Cada quien termina habitando con exactitud la estructura moral que decide edificar con sus acciones cotidianas. En la actualidad, Chloe y yo hemos concluido las obras de restauración de la casa de campo de la abuela Jennifer, transformándola en un hermoso centro de descanso familiar donde los tíos y primos se reúnen los fines de semana para compartir almuerzos bajo los árboles. El jardín luce impecable, lleno de hortensias y lirios blancos que rinden tributo permanente a la memoria de la matriarca que nos enseñó a valorar lo que realmente importa. El ambiente en las reuniones familiares ha recuperado una armonía indestructible, libre de la toxicidad y el ruido que durante años intentaron empañar nuestra tranquilidad. De Karen supimos recientemente a través de un primo lejano que la vio intentando comercializar folletos digitales sobre motivación financiera y éxito personal en paradas de autobuses de la estación central. Sus discursos de abundancia rápida chocan a diario contra la indiferencia de los pasajeros que apenas la miran antes de subir al transporte colectivo. La fama de cartón y los balances inflados terminaron pulverizados por la solidez de la ley y el paso del tiempo, demostrando que la verdadera dignidad humana no se mide en seguidores de pantalla ni en billetes arrojados con desprecio.